Buenas tardes a todos. Arrancamos con nuestra primera videoconferencia de este 2022 glorioso, nada menos que con un tema hermoso que nos va a venir muy bien a todos, ¿no, Dorotea? Bueno, pero antes de darle lugar, quiero agradecer realmente a Janssen nuevamente que nos dé toda la posibilidad de hacer estas videoconferencias. Realmente estamos muy, muy agradecidos desde la Fundación y todos nuestros pacientes. Es tu momento, Marcela. Buenas tardes a todos y a todas. Y qué honor, no sabía que es la primera transmisión en vivo del año. Me toca abrir el año a mí con estos encuentros tan hermosos que ofrecen ustedes con espacios de herramientas para vivir mejor. Bueno, aquí estamos desde la Fundación Argentina de Mieloma. El tema que voy a compartirles es mindfulness para vivir mejor. ¿Quién no quiere vivir mejor, verdad? Aunque vivamos bien, siempre el ser humano va por más. Eso es algo muy inculcado también, ¿no? Y que tiene mucho que ver con mindfulness. Bueno, ahí está mi budita dándoles la bienvenida, porque toda esta enseñanza, por si me olvido decirla después, es una enseñanza que se ha tomado de Siddhartha Gautama, el Buda, el doctor Jon Kabat-Zinn, que es el que acuña esta herramienta, era practicante de budismo zen, y cuando se le quemaban todos los papeles de la ciencia en la Universidad de Massachusetts, en su hospital, se ponía a aplicar las herramientas de meditación que él usaba en su vida diaria. Y sorpresa, lo que no podía demostrarse en la época del Buda, porque no había ningún diagnóstico por imágenes, ahí sí que era pura fe, se comienza a demostrar desde los años 70 hasta el día de hoy. Bueno, aquí en esta diapo estamos todos nosotros. Eso está re importante. Sea el momento que sea, parar un momento para registrar cómo estamos y cómo nos sentimos. Aquí hay, digamos, un repertorio de emojis donde tal vez cada uno nos encontremos en un gestito, en una cara. Lo importante no es juzgarlo, no es decir, ay, mira cómo estoy triste, estoy cansado. Eso ya forma parte de una calificación y de un juicio aprendido, porque ningún estado de ánimo, ninguna emoción es buena o es mala, es positiva o negativa, es lo que es. Lo importante de que sea lo que sea es poder darnos cuenta. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Porque generalmente, aún en los peores momentos de turbulencias emocionales, nos preguntan o nos preguntamos, ¿y cómo te sientes? No sé, ¿pero qué sientes? Ay, no sé. Y en ese no sé, ¿cómo vamos a arreglar algo si no sabemos cuál es el desperfecto y en base a eso seleccionar la herramienta que necesitamos para aplicar? Entonces ahí estamos nosotros. ¿Cómo estamos? No importa más. ¿Saben por qué? Porque mindfulness es eso. Es un esfuerzo, miren aquí esta definición me encanta y es tan sencillita. Es un esfuerzo gentil y persistente por prestar atención al momento presente, pero esta es la cláusula de letra chiquita. Sin juzgar la experiencia. Qué bueno, qué malo, qué justo, qué injusto, qué doloroso, qué liviano, qué pesado. Solamente, y dice esfuerzo gentil, porque no tiene que ser un esfuerzo pesado. Persistente, porque debemos de tratar de sostenerlo en el tiempo con un cierto ritmo armónico, de prestar nuestra atención. Le prestamos la atención, se la prestamos al momento presente y que el momento presente se ocupe de nosotros. ¿Cómo? Sin juzgar la experiencia. Ya vamos a ir viendo cositas que vayan sustentando esta definición tan sencillita que yo siempre digo está buenísima para copiarla y pegarla en la puerta de la heladera. ¿Cuál es la herramienta que usamos todos para poder aplicar esta técnica?
es algo que todos tenemos, es algo que nadie de los que estamos aquí presentes ni de los que están encarnados en este planeta podemos prescindir, si no, no estuviésemos aquí, que es la respiración. Si hay algo que nos hace iguales, absolutamente iguales a todos, sacale religión, partido político, linaje, raza, familia, profesión, altura, lo que fue, sacale todo. Cuando no quede nada de eso, va a quedar esto común a todos, que es que todos respiramos. Y vamos a llevar esto a la conciencia en este momento, porque recién entre bambalinas conversábamos con Dorotea, que tener conciencia de que respiramos es algo que se enseña y que se aprende, porque si bien es cierto que innatamente todos tenemos un registro, a una cierta edad, que es cuando empezamos a escolarizarnos y donde se nos borra todo lo innato y empezamos a vivir de lo adquirido, y se nos olvida que respiramos. Entonces, a los niños, sobre todo, hay que ayudarlos a recordar este proceso que es como las olas del mar que van y vienen, las dos etapas que comprende la respiración. La respiración está siempre con nosotros y es sinónimo de vida. Por eso en las religiones se habla del aliento vital, se habla de nefesh, de ruach, y son todos la forma de denominar al alma, que en realidad a lo que se denomina literalmente es a la respiración. Y mira esto qué curioso, aunque no siempre lo tengamos en cuenta. Vivimos como respiramos y respiramos como vivimos. Nosotros vamos a notar que cuando estamos contentos no respiramos igual que cuando estamos angustiados, o que cuando estamos ansiosos, o cuando estamos concentrados en algo. Entonces, prestar atención a nuestra respiración es el primer indicio que nos permite detectar una situación real, una emoción real. Porque el ser humano es mandado a hacer para imaginarse y para elucubrar situaciones imaginarias creadas y sobreactuadas también, ¿no? Pero eso es parte de la humanidad, eso nos comprende a todos como parte de esta raza. Bueno, la respiración básicamente comprende dos etapas. La primera, que es la inhalación, y cuando uno lo hace de manera consciente, inhalar, que es tomar el aire por el órgano que está diseñado para la respiración, que es la nariz, por ahí entra el aire y por ahí sale, ¿sí? Hay muchas tendencias y técnicas de respiración, pero esta, que es la básica, usa como medio la nariz. Si uno lo hace de manera consciente, se va a dar cuenta que es el espejo de cómo el ser participa en la vida, cómo nos tomamos la vida en una inhalación. Por eso, cuando empiezas a ser consciente, empiezas a darle ciertos colores a tu inhalación, que sea poderosa, que sea amorosa, que sea profunda, pero a su vez que sea sin lucha. Eso es para que nos vayamos observando luego en nuestras inhalaciones y exhalaciones, ¿no? Y la exhalación, que es el proceso inverso, que es sacar el aire por la nariz, cuando lo hacemos con conciencia, es el espejo, es el reflejo de cómo confío, cómo entrego, cómo suelto en la vida. Porque muchas veces el retener el aire es sinónimo de que no estoy queriendo soltar ciertas cosas, personas, situaciones. O no han visto a veces en situaciones de enojo donde hacemos como un toro que estamos empujando. La exhalación es el sinónimo de que estamos queriendo forzar situaciones y sostener el control de la situación. Entonces, ¿qué aconseja mindfulness? Exhalar como una hoja que cae del árbol hasta llegar a la superficie. De esa manera, en el trayecto, voy participando,
voy fluyendo y me entrego. Dejo de controlar y me entrego. ¿Cuáles son las características que hacen que podamos usar la respiración como una herramienta válida para vivir mejor? Primero, es baratísima, que hay para todos y mucha. Y otra cosa que es importantísima es que no nos necesita para funcionar. La respiración respira por sí sola y depende muy poco de nosotros, aún siendo el acto más importante de nuestra existencia. Podemos hacer millones de cosas, mientras tanto la respiración se encarga, porque si dependiera de nosotros, hace rato que nos habríamos olvidado de respirar. Diría, ay, me olvidé de respirar. Bueno, para mañana, primera hora en la agenda, unas cuantas inhalaciones y exhalaciones. Otra característica de la respiración es que si es consciente, es decir, que si me doy cuenta cuando estoy inhalando y exhalando, nos arraiga, genera raíces al famoso aquí y ahora. Porque la respiración en ese sentido solo sirve en este preciso instante. Si fuese acumulativa, también, ya estaríamos acumulando respiraciones para mañana, que voy a estar ocupado, o me respiro el pasado para ver qué pasa, si puedo recuperar tal o cual situación que ya no existe. Y fíjate vos que llevado el tema a lo que es nuestra realidad, que es vivir mejor, ¿y con qué podemos asociar vivir mejor? Vivir mejor es ir alejándonos cada vez más de lo que consideramos que es desagradable, y el temazo re desagradable es que todos sufrimos. Ese fue uno de los primeros descubrimientos de Siddhartha Gautama. Él se rompía la cabeza, ha hecho un montón de cosas, pero cuando decide sentarse bajo el árbol, aquí lo tengo atrás aunque no se le vea la cabeza, se decide sentarse a encontrar la verdad, él dice, lo primero que surge después de 49 días de meditación es: la humanidad sufre. Sufre por vejez, por pobreza, por enfermedad, por muerte. La humanidad sufre. Entonces, ser humanos nos trae en la garantía de nacimiento, como cuando compras algo, entre comillas, sufrir. Después voy a retocar ese concepto, porque en realidad no es sufrir, es dolor en realidad, no es sufrimiento. Bueno, ¿eso de dónde surge? Hay una mente, porque saben que nosotros pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens. Entonces, ¿qué nos caracteriza y nos hace reinar sobre todas las otras razas y elementos? Es que tenemos mente, que podemos pensar, y ahí es donde se pudrió todo, porque ahí es donde se nos empiezan a generar todas las turbulencias de la vida. Y la mente, que es bastante ociosa, y eso lo van confirmando los neurocientíficos ahora que está tanto en auge, dispone de una memoria activa que es limitada. Esa memoria activa que te sirve para todo, pero como es limitada, llega un momento, y lo sabemos, tengo que hacer esto, el otro, no me alcanza, no llego, voy a estar hasta tal hora, se va produciendo un fenómeno que se denomina, como en otros ámbitos, el cuello de botella, y en ese cuello de botella se genera lo que se llama el estrés, diciéndolo así, muy por encima. Y ahí he puesto eso, muchas ventanitas de Windows abiertas al mismo tiempo hace que se te clave el sistema. Y así andamos por la vida, con el sistema caído. Bien, ante el estrés hay otro mecanismo que tiene la mente. Cuando ya estás al borde, la mente se pone en un modo que es el modo piloto automático, que seguramente ustedes lo han escuchado nombrar, y que su origen viene en cuanto que los aviones pueden volar y surcar los cielos ya con ciertos programas establecidos sin que el piloto haga nada. Ese piloto automático es el modo en cual nosotros realizamos nuestros hábitos diarios. Aquí he puesto algunos de ellos, ¿sí?
Esos hábitos a corto plazo sí nos permiten desligarnos de otras cosas que están dentro de la memoria activa. O sea, ¿qué es lo que va haciendo? Va haciendo memoria, va ampliando memoria, pero llega un momento que gracias a ese piloto automático nos encontramos así sin control. No sabemos qué nos pasa, estamos angustiados, discutimos por cualquier cosa, discutimos por costumbre, andamos corriendo, no sabemos para llegar a dónde ni para volver de dónde, pero como todos corren, tengo que correr. Enojados, enculados, le decimos aquí donde yo vivo, no sé si se dice hacia allá, o nos distraemos y nos apartamos por ahí comiendo cositas ricas, por ahí se nos cierra el estómago, por ahí nos falla una ansiedad que no nos deja vivir, y así vamos por la vida. El grueso de la humanidad, porque cuando hablo de la humanidad en general. Entonces, aquí llega mindfulness, y el primer paso para recuperar nuestra mindfulness innata, porque es innato, todo ser nace conectado solamente al presente. El concepto de tiempo se inculca y se aprende. El concepto de obligación, el concepto de bueno, malo, todo eso lo vamos aprendiendo en tanto y en cuanto con la ayuda de nuestros padres y nuestros allegados vamos formando nuestro ego, ¿no? Entonces el primer paso para recuperar nuestra mindfulness innata consiste en reaprender a centrar la conciencia en una cosa a la vez. Y de ahí viene la acuñación del término mindfulness. Mindfulness, que mindful en inglés significa mente llena. Aquí está el señor que sale a pasear el perrito con la mente llena de cosas, mientras que mindfulness es mente plena, mente consciente, mente presente. ¿En qué? En lo que es. Aquí ustedes lo ven al perrito. Nosotros el Homo sapiens sapiens vive con la mente llena y los otros reinos naturalmente siguen ejercitando su mente plena. Yo tengo noción de que al final va a haber un espacio de preguntas, por eso no los aliento a que pregunten ahora, pero vayan guardando sus dudas si es que surgen. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción ante todo eso que veíamos recién? Enojo, resentimiento, apuro, dolor, angustia, porque la vida me engañó, mi novio me traicionó, el comerciante me estafó, vaya a saber qué otras cosas más. La reacción es ¿por qué me siento así? Ni siquiera cómo me siento, que sería el punto de partida, sino ante ese maraña de cosas que siento, lo primero que me pregunto es ¿por qué? ¿Qué puedo hacer para salir de esto? Y generalmente salir rápido, porque a los seres humanos no nos gustan los procesos, queremos soluciones instantáneas. El esfuerzo por empujar a salir casi siempre empeora las cosas. Más luchas, más te hundes. Entonces en esa lucha empieza a hurgar en el pasado, en todos esos libracos de ejercicios vencidos de tu pasado. Ahí va a estar registrado todo lo que te hicieron, cómo fueron, dónde estabas, qué sé yo. Y en base a esto activamos lo que se llama nuestra mente predictiva. Eso de que nos jactamos, ¿ves? Yo te he dicho, eso iba a pasar. No, es una predicción en base a hechos del pasado. Entonces, ahí se desencadenan nuestras preocupaciones futuras que son totalmente improbables. Ahí aparece como protagonista nuestro crítico interior, que te empieza a machacar tus recuerdos infelices, así como una cascada, te empieza a borbotones tus recuerdos infelices, lo asocia con emociones negativas, la canción con la que bailaba lento con el fulano que te dejó en el año 75, el aroma que sentías en ese momento, el lugar donde estabas, todo generando juicios totalmente duros de vos contra vos,
o sea, generando un autoataque. La mala noticia, si pudiésemos decirlo así, es que esta cascada no se puede detener, porque ocurre casi automáticamente. La buena noticia es que sí puedes detener lo que ocurre después de este autoataque. Y ahí está mindfulness como herramienta. Entonces la conclusión es que sufrimos porque tenemos memoria. Y fíjense, si no tuviésemos memoria, es decir, si no tuviésemos un panel en el anterior en el cual pudiésemos ir pegando los hechos, las situaciones, se caerían por sí solas y no se generaría el convertir el dolor en sufrimiento. Aprovecho para decirlo aquí por si me olvido. El ser humano como ser sintiente, como ser sensible, es factible de sentir dolor. Y el dolor, en cierto modo, es bueno y es sano porque viene a protegernos de algo peor. Si yo no sintiese dolor cuando pongo el dedo en una llama encendida, el dolor hace que yo saque el dedo para que no muera calcinado y no se me incendie la casa. Ahora, ¿qué hace que aparezca el sufrimiento? El dolor está definido por la Organización Mundial de la Salud como una sensación emocional o biológica que surge de algún tipo de reacción tisular o emocional, como les decía, el tisular en los tejidos, en la piel o en tu corazón. Ahora, ¿qué hace que el dolor se convierta en sufrimiento? El sufrimiento es sufrir es destacar lo peor del dolor. Sufrir es destacar lo peor del dolor. Y el dolor del momento, vos lo puedes destacar de aquí a los próximos 10 años y seguir destacando lo peor de ese dolor. Lo que me hicieron, lo que pudiese, lo que podría, lo que perdí, lo que no tuve, lo que no me diste. Entonces acordémonos, somos factibles de que nos duela, pero el sufrimiento es totalmente responsabilidad nuestra. ¿Qué hago yo con ese dolor y qué destaco de ese dolor? Entonces, ¿qué enseña mindfulness? Mindfulness te enseña a identificar, a observar, es decir, desenmascarar eso que te aparece como nebuloso, qué te pasa, no sé, qué sientes, no sé, qué tienes que hacer, muchas cosas, ¿cuáles? Empecé a identificar, me duele, ¿dónde? No sé, en todas partes. Bueno, observate en qué parte, ¿sí? Incluso yendo más adelante y hasta le ponemos un color, le ponemos un sonido a ese dolor como para hacerlo cada vez más observable. Nos ayuda a salir de la mente analítica, esa mente que analiza todo el tiempo, que lucubra cosas en base. Y como les decía, a partir de ahí todos nos jactamos de evidente porque esa mente analítica predice hechos que después cuando se cumplen, nosotros triunfamos por haberlos predicho. Y no es nada más que usar un poco de sentido común y de traer experiencias del pasado que humanamente a todos nos pasan dentro de un rango las mismas cosas. Desarrollar la mente consciente, que era lo que veíamos hace un rato, esa mente plena. ¿Qué sería? Sería que como si yo en este momento que estoy hablando con ustedes y estoy poniendo toda mi energía y mi presencia aquí, estuviese pensando qué voy a cocinar para la cena. Y mientras tanto estoy en este momento precioso, divino, y me lo perdí. Es más, cuando esté hirviendo el agua para los fideos, voy a decir, ay, les he dicho tal cosa, no les he dicho. Totalmente disociado de lo que el momento es. Meditar, por lo tanto, aumenta la claridad mental porque nos ayuda a arraigarnos en el presente y nos permite ser testigos. Estas son las características de ser testigos. Imparciales, no juzgadores, qué bueno, qué malo, qué injusto, qué doloroso. Pacientes, en lugar de reaccionar, tomarnos un tiempo y poder responder o elegir qué voy a responder,
a ser compasivos, es decir, dejar de ser esos críticos duros, tanto hacia afuera como hacia adentro, y a cambiar la perspectiva, es decir, a ponernos en otro lugar de observación, porque podemos observar la misma realidad desde distintos ángulos. Entonces, lo que estoy viendo hoy es porque estoy parado como observador en este lugar. ¿Qué pasaría si yo me cambio de lugar? A veces les digo a los que están en el salón, los que están del lado derecho que ven ventana, puerta, y los que están del lado izquierdo que ven un ventanal con plantas y un Buda, y es el mismo lugar, pero al estar en lugares distintos, tengo una observación diferente de lo mismo. Nos ayuda a lograr independencia, es decir, dejo de depender de lo que pasa afuera, dejo de depender de lo que me dicen, dejo de depender hasta del clima, dejo de depender hasta del lugar donde vivo, porque somos ideales, estaba por decir idiosos, una mezcla de ideales y odiosos, en depender de todo. Si mañana sale el sol, no se hace tanto grado, no en este país de mierda, no del gobierno, dependemos de todo y después queremos ser libres, pero nos quitamos la libertad siendo dependientes. Y eso nos permite cambiar el paisaje interior, recuperar el control de nuestra vida y salir de lo que mindfulness denomina el modo hacer. Somos educados para hacer todo el tiempo. Es más, generalmente conocemos a alguien la primera vez, nos presentan, nos preguntamos el nombre y qué haces, a qué te dedicas, aludiendo a que eso es lo que representa fielmente a esa persona. Y el modo hacer, ¿sabes qué? Nunca está conforme. El modo hacer siempre te dice que hay que esforzarse más, porque hay que llegar, no sabemos a dónde, pero hay que llegar. El modo hacer te dice que nunca es suficiente. Y entrar en el modo ser. El modo ser, que son las cosas sencillamente como son. ¿Pero cómo son? Como son. Una de las premisas de mindfulness es, esto es lo que es y nada más. Todo lo demás es chisme mental. Todo lo demás es conversación mental de críticos ideales para disfrazar y poner cosas en lugares donde no existen. ¿Y por qué he puesto estas maripositas aquí? Todo esto nos lleva a transformarnos, pero las maripositas están por el famoso efecto mariposa, que no sé si ustedes lo han escuchado, que es paralelo al efecto dominó, porque uno dice, uy, pero todo esto tengo que hacer, tengo que tener independencia, tengo que dejar de jugar, tengo que cambiarme de observador. Mira, mueves una ficha y se te mueven todas. Entonces, ya estamos llegando al final. 7 dimensiones que te propone mindfulness. Columna izquierda, modo hacer, columna derecha, modo ser, más o menos como los hemisferios cerebrales, ¿sí? ¿Qué te dice? Confrontar, reemplazar o suavizar el piloto automático con la elección consciente. O sea, cuando me como la banana, me como la banana. Siempre pongo ese ejemplo porque mi hermana me dice, ¿me comió la banana? No sé, me voy al tacho de basura, está la cáscara, sí, me la comí. ¿Y a dónde estabas vos cuando te tragaban la banana? Entonces, la elección consciente. Suavizar el analizar, esa mente analítica que decíamos recién, con el sentir más, y se siente a través de los sentidos. Mirar más, oír, escuchar con más atención, tocar más, saborear más la vida, oler más, ¿sí? Con más conciencia y sin juzgar y quedarte unos instantes en eso. El otro modo es luchar versus aceptar. La lucha lo único que hace es agregar más capas de sufrimiento, porque encima de lo que me pasa tengo que luchar. Y la lucha es cruel y es muchas veces. Entonces voy agregando más sufrimiento. Por el contrario, aceptar, que no es renunciar y no es rendirse,
sino es reconocer que esto que ocurre es lo que es. Los argentinos decimos lo que hay. Después veré qué hago con lo que hay. Después veré qué hago con lo que tengo. Pero lo primero es aceptar que esto me está pasando. Y después buscar herramientas, entre ellas mindfulness, por ejemplo, ¿no? Ver, otra de las dimensiones es ver a los pensamientos como algo sólido, en lugar de verlos solo como hechos mentales. Un pensamiento es solo una palabra, un sonido, un fragmento de una conversación. No es más nada que eso que pasa por mi cerebro. Pero resulta que nosotros vivimos como pensamos. Exacto. Entonces también tratar a los pensamientos como hechos mentales. Dejar de evitar y acercarme un poco más. Dejar de viajar tanto en el tiempo y permanecer más presentes. Y también distinguir entre las actividades agotadoras y empezar a concentrarnos más en actividades energizantes o actividades agradables, estimulantes o apasionantes. Entonces, la pregunta ya para terminar es ¿en qué modo estamos funcionando? Y si no se los acuerdan, aquí les queda el PowerPoint para que distingan. Y la noticia que tiene Mindfulness es que practicar cada día durante 8 semanas es suficiente para empezar a ver los resultados. Es el tiempo que le toma a nuestro cerebro para ir sellando algunas ventanas e ir abriendo otras a favor de nuestro bienestar. Bueno, hasta aquí, digamos, es una síntesis, una puntita de lo que Mindfulness nos ofrece como herramienta. Yo les he preparado una meditación que no sé si tendremos tiempo de hacerla, pero si quieren preguntar algo, estoy... Gracias, muchísimas gracias, Marcela. Una herramienta maravillosa. Yo te voy a hacer algunas preguntitas que nos hicieron llegar. Dale. Esta era una, que ya la contestaste con el último slide, cuánto es lo aconsejable Así es. usar la técnica, así que en 2 meses te escribiremos y te diremos si hemos logrado estar mejor. Deja de compartir si querés el PowerPoint. Bueno, igual estamos saliendo bien. Una de las preguntas es si a través de la respiración es posible aliviar o aflojar o disminuir el dolor físico, cuando el dolor es físico. Totalmente, totalmente, porque todo eso que he descrito como procesos de lucha, de evitación, lo que va generando, y de actividad mental sobredimensionada, lo que va generando obviamente es tensión en su contraparte, que es el cuerpo. Normalmente vivimos ya tensionados, como el hombre de las cavernas que tenía su justificación. El hombre de la caverna lo que hacía era proteger su yugular. Por eso levantaba los hombros, cerraba las clavículas y llevaba el mentón hacia adelante. Y andaba así protegiendo la venita para que el depredador no venga y muera desangrado. Pero hoy en día, ante cualquier estímulo, volvemos instintivamente a eso. Y el dolor lo que hace, cuando pasa por la mente, al generar resistencia, restricción y evitación, eso se ve reflejado en cerrar los puños, tensar los músculos. Acordémonos de que el cuerpo es el emisario en la tierra y en el ámbito de la materia de lo que ocurre mental y emocionalmente, que es lo que no se ve pero está también. ¿Sí? Entonces el cuerpo se encarga de mostrarte eso. Y cuando te lo muestra, generalmente ya viene bastante castigado. Entonces, cuando vos, mira, hay una herramienta muy, pero muy sencilla. Es inhalo la presencia, exhalo la resistencia. Inhalo la presencia, exhalo la resistencia. La otra pregunta es si hay algún momento del día que sea mejor para dedicarnos este tiempo para respirar y para... Mira,
Si vamos a lo ideal es al empezar el día por una razón muy particular, ya está formateando el día desde el inicio. Pero si a lo mejor vos entras a trabajar a las 5 de la mañana, a las 6, te levantas con el tiempo justo, te voy a decir, hacelo cuando tengas un break o cuando vuelvas a tu casa. Al que vuelve muy cansado le voy a decir, no lo hagas a la noche porque te vas a quedar dormido. Claro. ¿Sí? Entonces uno va adecuando, de acuerdo al ritmo de cada uno, cuál sería su momento óptimo. Claro. Acá Sandra dice, por ejemplo, sí, es así lo del dolor. Es increíble que suceda así. Yo hago una meditación para el dolor y funciona. Realmente es una herramienta muy, muy útil para ayudar, ¿no? Así es. La escuela donde yo me he formado, que es en Manchester, en un instituto que se llama Breathworks en Londres, está dirigida por Vidyamala Birch, que ahora se ha convertido en monja tibetana, y ella empieza a practicar y crea el instituto a partir de 2 episodios de accidentes que ella tiene donde queda inválida bajo dolor crónico, y ahí es que empieza a desarrollar todas estas estrategias y obviamente como le funciona, las empieza a compartir. Perfecto, Marcela. Dorotea, sácate el mute. Le hemos muteado a la Dorotea del vamos nosotros, por eso. Estoy como anonadada, es como que uno tiene que aprender a vivir, me parece. Me parece que ese es el mensaje, ¿no? Uno de las power que mostraste, que decías, van corriendo ¿a dónde y para qué? ¿No? Me parece que eso es una de las cosas que uno tiene que empezar a pensar, todos nosotros. ¿Por qué corremos tanto? ¿A dónde queremos llegar? Si finalmente todos llegamos al mismo lugar. Creo que lo que uno tiene que hacer es tratar de ordenar, meditar y tratar de que la calidad de vida que uno tenga sea lo mejor posible. Me parece que esto es una buena forma. Y la verdad que pensé, 8 semanas no es nada, pasa como un abrir y cerrar de ojos. 2 ciclos de quimio. Si uno aprende a respirar, aprende a sonreír y aprende a que las cosas sean más gratas, bienvenido sea. Así es. Y respecto de lo que vos decías, Dorotea, no quiero perder la oportunidad dentro del mindfulness de sus orígenes budistas. Generalmente solemos tocar la campana, que es la que nos trae al presente, ¿no? Y mientras hacemos eso decimos, el sonido de la campana es la voz del Buda que nos anuncia el regreso a casa. No tenemos que llegar a ningún lado, porque ya hemos llegado, ya estamos en casa. ¿Y nosotros qué hacemos? Dejamos la casa sola, corriendo. Exacto, quiero hacerte una pregunta. ¿Una sesión de mindfulness cuánto tiempo lleva? Te cuento. Ya está estipulado este programa que se llama MBSR, que es el programa básico de 8 semanas, creado por Jon Kabat-Zinn, y consiste en un encuentro semanal de 1 hora, donde se van dando semanalmente estas premisas que yo he reducido en este PowerPoint, se van desmenuzando, y a su vez se aprende o se entrega una meditación por semana. La respiración consciente, el escáner corporal, la meditación de la montaña, el suavizar, calmar, permitir, que va aplicada así como una terapia a tal caso, al sufrimiento, al dolor, a cada caso va aplicada una meditación. Y después, esa es la sesión, 1 hora, 1 hora y media, cuanto mucho. Y después, a lo largo de la semana, recibes la meditación para hacerla todos los días durante 7 días, y lo que yo hago generalmente es sustentarlo con videos y con lecturas que respalden eso que se ha conversado, por si la persona desea indagar un poquito más. Te hago una pregunta, ¿siempre debe ser presencial? Y bueno, mira, Dorotea, esa pregunta nos la hacíamos hace 2 años. Pero ahora ya todo es presencial y virtual. Por eso te pregunto, porque estoy pensando
en nuestros pacientes, y creo que esto sería excelente para nuestros pacientes. Tengo que hablar con Mariana y buscar un poco cómo es, pero bueno, como no dijimos de qué provincia era, No, bueno, yo les quiero contar que acá han hecho la gente que está mirando han hecho sus opiniones sobre qué provincia es, han dicho de Tucumán, han dicho que es de San Juan, porque encima dicen, explicando por qué sos de San Juan, dicen, no, porque pronuncia la R al principio de la sílaba, algunas S al final aspiradas, toda la explicación. Menos mal que no ha dicho que le gusta el tinto. Por eso dicen que sos de San Juan, y la que lo dice creo que es sanjuanina, si no me equivoco. No es de San Juan. Hay dos personas que han acertado, que es Clarinda y María, que dicen que sos de Santiago del Estero, como corresponde. Soy de Santiago del Estero, la madre de ciudades. Y te cuento, Doro, que lo doy de manera híbrida. Lo doy presencial y al mismo tiempo voy transmitiendo por Zoom, porque hay personas de muchos lugares del país que porque la tía le contó al sobrino que vive en Corrientes, el sobrino me escribe, lo quiere hacer. Entonces, hoy en día, como en la universidad, porque yo en realidad mi trabajo es docente universitario de inglés, nada que ver, pero lo doy así, de manera híbrida, ¿no? Presencial. Lo puedes dar en inglés, entonces haces un combo, enseñás inglés y inglés a la vez. Bueno, la última pregunta, y ya cerramos con esto, se hizo re largo. Dice María, ¿cómo escapar de la realidad que no nos afecte? Ella quiere escapar. La respuesta, no escapes. No, claro. Porque donde vayas te va a alcanzar. ¿Sí? Entonces, transformala. No escapes, transforma la realidad. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta. Bueno, Marcela. Bueno, Marce, muchísimas gracias, realmente excelente. Y ya con Mariana te convocaremos de nuevo, veremos cómo podemos introducir este mindfulness a la fundación. Genial. Bueno, yo los abrazo a todos con mi corazón. He disfrutado muchísimo de este momento y les mando un beso enorme a todos. Gracias. Te mando un beso enorme, Marcela. Muchísimas gracias, Dorotea, como siempre, por estar con nosotros. Y a todos los que están ahí mirando, un abrazo enorme, como dijo Marcela, así, y que estén todos muy bien. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Al servicio.